Nuestra alegría está en el servicio. En Conexión Diocesana, un espacio dedicado a las noticias, actualidad, evangelización y actividades de nuestras zonas pastorales. Escúchenos a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. Radio para la evangelización de la diócesis de Zipaquirá. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Hola, un saludo especial a todos los oyentes que se unen en este momento al programa de la diócesis de Zipaquirá en Conexión Diocesana, este espacio que llega a todas las emisoras comunitarias de nuestra diócesis y que queremos compartir con ustedes en este día. Yo soy Jimena Parra y me acompañan Diana Pascagasa, El padre Jonathan Murcia. Qué bueno poder llegar hasta todos ustedes, poder compartir. Agradecemos a todas las emisoras de nuestra diócesis, quienes comparten también este programa en Conexión Diocesana, quienes hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, el lugar donde ustedes se encuentren a través de las frecuencias de nuestras emisoras de la diócesis de Zipaquirá. Bueno, y el agradecimiento especial también a todas las personas que se desplazaron el pasado jueves hasta nuestra catedral diocesana para celebrar nuestra fiesta patronal, a todos los que siguieron la transmisión a través de nuestras emisoras comunitarias, justamente también pues a los sacerdotes, a los párrocos, a nuestro obispo diocesano que encabezó esta gran celebración. Nos vamos con el saludo de nuestro obispo diocesano. Al iniciar esta semana, quiero impartir para todos ustedes la bendición de Dios nuestro Señor, invocando su providencia, su misericordia y su amor, invocando su gracia para que podamos ser fieles a su voluntad y hacer brillar su amor y su preocupación y su solidaridad para con nuestros hermanos necesitados. Que el Señor los acompañe a lo largo de todos estos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Firme en la fe. En Conexión Diocesana. Firme en la fe. Tú estás conmigo, yo lo sé. Tú estás conmigo, aunque tal vez no reconozca tu presencia. Tú estás conmigo, yo lo sé. Tú estás conmigo, aunque me niegue a aceptar la fuerza de tu espíritu de amor que me guía en la sombra de mi vida, que me guía, me ilumina al caminar. Gracias Jesús porque siempre estás a mi lado, porque siempre caminas conmigo, porque no sueltas mi mano. Gracias Jesús porque siento en mi vida tu presencia bendita, hoy y siempre, y a cada momento tú estás ahí. Tú estás conmigo cada vez que caigo, pero así es. Tú me levantas y me ayudas. Tú estás conmigo, yo lo sé. En mi tristeza, mi dolor, mi alegría. Siento tu presencia en mi ser. En la sombra de mi vida, que me guía.
y a cada momento tú estás ahí. Gracias Jesús porque vives dentro de mi corazón, hoy y siempre. Gracias Jesús porque siento tu presencia al caminar. Cada momento, hoy y siempre, y a cada momento tú estás ahí. Hoy queremos hablar de un tema muy especial para todos ustedes. Queremos hablar acerca de los sacramentos. ¿Qué es eso de los sacramentos? ¿Qué es un sacramento? ¿Cuándo recibimos un sacramento? ¿Qué sacramentos podemos recibir? ¿Quiénes son los ministros encargados de cada sacramento? Y pues que hablemos un poquito de diferentes cosas de los sacramentos. Pero eso lo iremos haciendo en diferentes programas. Hoy empezaremos por mirar qué es un sacramento, hablar algo en general de los sacramentos y hablaremos también del primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. Y vamos a empezar diciendo que los sacramentos son signos sensibles, es decir, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad, a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Queremos meditar también acerca de estos sacramentos, algunas reflexiones acerca que nos trae San José María. Y nos dice precisamente, pues, qué bondad la de Cristo al dejar a su iglesia los sacramentos. El que desea luchar pone los medios. Es decir, oiga, Dios nos da esos medios también para que nosotros podamos luchar en cada una de las cosas que Él nos da en esta vida. Decimos que en todos estos años que llevamos desde que vino Jesús, pues los sacramentos no han cambiado. Siempre hemos tenido los mismos sacramentos y seguirán siendo los mismos sacramentos. San José María nos invita a que consideremos los sacramentos como un manantial de gracia divina, maravillosa manifestación de la misericordia de Dios. Precisamente, el Catecismo de la Iglesia nos deja una definición de San Pío V, dice: ciertas señales sensibles que causan la gracia y al mismo tiempo la declaran, como poniéndola delante de los ojos. Dios nuestro Señor es infinito, su amor es inagotable. Su clemencia y su piedad con nosotros no admiten límites. Y aunque nos concede su gracia de muchos otros modos, ha instituido expresa y libremente, porque solo Él podía hacerlo, estos 7 signos eficaces, los 7 sacramentos, para que de una manera estable, sencilla y asequible a todos, los hombres puedan hacerse partícipes de los méritos de la redención. Y ahora vamos a adentrarnos en un poco de la historia de los sacramentos de Cristo y de la Iglesia. Y es que el Concilio de Trento, siguiendo la doctrina de las Sagradas Escrituras y de la tradición apostólica, profesó que todos los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Es así como la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de la Iglesia. Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, los sacramentos son de la Iglesia, en el doble sentido de que, número 1, existen por la Iglesia, es decir, solamente ahí es donde los encontramos. Y 2, para ella, es justamente para que crezca la gracia y para que recibamos esa gracia de Jesús a través de ellos. Existen por la Iglesia porque es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Recordemos que la Iglesia misma es un sacramento, es decir, un
signo de la presencia de Dios con su pueblo. Y existen para la iglesia porque son sacramentos que constituyen la iglesia. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino y también San Agustín. Entonces, ¿qué quiere decir? Que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en tres personas. Hay tres sacramentos que confieren una gracia o un carácter sacramental, un sello especial, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Confieren un sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia según sus estados y funciones diversas. Esta configuración con Cristo y con la iglesia, realizada por el Espíritu Santo, es indeleble, no se borra. A veces uno encuentra gente que llega y dice, no, es que yo cambio de religión, vengo a que me borren de la partida y traigo un documento y exijo. Sí, así lo borren y arranquen esa hoja y la tiren, pues usted va a seguir siendo bautizado toda su vida. Eso es un sello que recibe, una impronta que se recibe, que no se va a borrar. Así usted diga, no, es que yo ya no importa, ya lo lleva y lo va a tener para toda la vida. Entonces permanece para siempre en el cristiano como una disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados, es decir, no es que yo no sé si quedé como bien bautizado, ¿será que me puedo volver a bautizar? O no, es que este obispo me cae tan bien, yo quiero que me vuelvan a confirmar. No. Es un sacramento. Es que el padrino no funcionó, devuélvame a... No. Exacto, no es que perdí la foto y quiero que me la tomen otra vez. No, ya quedó ordenado o bautizado o confirmado para toda la vida. O sea, ya se hizo. No hay que repetirlo. Bueno, otro punto importante es reconocer que los sacramentos son sacramentos de la fe y de la salvación. Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamaran a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo encontramos en Mateo 28, 19. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es consentimiento a esta palabra. Es decir, de la escucha generamos la fe y de la fe el sacramento. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y definitivamente a dar culto a Dios. Pero ojo, como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. La fe de la iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella por medio de los sacramentos. Es así que cuando la iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. Por eso mismo los sacramentos se reciben en la iglesia, ¿cierto? Y a veces hay personas que no lo entienden y dicen, oiga, venga, yo quiero que me den este sacramento del bautismo, pero en la finca, ya a puerta cerrada, no, porque los sacramentos se reciben en la iglesia porque es la iglesia la que nos está recibiendo, donde entramos a formar parte de una comunidad, y por eso se necesita la comunidad que recibe a quien está recibiendo el sacramento, por ejemplo, el sacramento del bautismo. Por eso no es capricho de que, no, es que el padre no quiere celebrarme el sacramento allá en la finca a puerta cerrada solo para mi familia. No, porque es dentro de una comunidad, dentro de la iglesia que se recibe ese sacramento. Como decía Jimena, es la iglesia, antecede, la iglesia es la que lo recibe. Por eso es que son celebrados dignamente en la fe, y estos sacramentos confieren o entregan una gracia que significan que son eficaces, porque en ellos actúa el mismo Cristo, ¿no? Y pues Él es quien nos bautiza, Él es quien actúa en estos sacramentos con el fin de que comuniquemos la gracia que el sacramento implica y significa. El Concilio de Trento nos dice que los sacramentos obran ex opere operato. ¿Qué significa esto? Por el hecho mismo de que la acción es realizada. Entonces, el sacramento funciona, por así decirlo, por el mismo hecho de darse, de entregarse, en virtud de la obra salvífica de Cristo.
Y esta obra sabemos que se realizó pues de una vez y para siempre. De ahí que sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre, de lo que uno da o recibe, sino que el sacramento ante todo actúa por el poder de Dios. Y en consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado, conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Entonces, aquí es también para mirar un poco que no es como que, es que el padrecito de acá es como un poquito más fervoroso que el de la otra parroquia, entonces yo quiero acá. O es que no me gusta el sacerdote de mi parroquia porque es que las homilías de pronto no son de mi agrado. No, o sea, el sacramento es Cristo quien lo entrega y entonces no depende de la santidad del ministro, sino que es Cristo mismo quien lo entrega. Y los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe, porque uno dice, pero no, ese padrecito que nos casó así como que tenía mala mano porque mire, no nos funcionó. No, o sea, el sacramento lo recibo de Cristo y el que recibe el sacramento es quien tiene que tener el corazón dispuesto para que esa gracia opere. O sea, no es, y aquí es importantísimo resaltar que los sacramentos no son ni actos de magia, ni pociones que nos van a cambiar. No, los sacramentos son la gracia que recibimos, pero la disposición nuestra pues también tiene que estar ahí para que esa gracia pueda obrar, porque recordemos que Dios no nos obliga, Dios simplemente nos entrega esa gracia y somos nosotros quienes la dejamos actuar o quienes la archivamos allá, igual que la Biblia en el cajoncito llena de polvo. Y por ejemplo, ya con lo que nos decía Diana, ¿no? No son cosas mágicas que transformen, porque a veces, es que el niño se está portando mal, bautícemelo. No, eso no le va a mejorar la conducta, es como usted lo eduque. Oiga, es distinto, es la disposición que hay en el corazón. A veces una pareja llevan años viviendo en unión libre y están pasando por un momento de dificultad, tienen una crisis en su relación. No, casémonos. Y a los 6 meses se separaron, ¿no? ¿Sí? No debemos casarnos porque mire, nos casamos y nos separamos. No, es que no es una fórmula mágica que le va a cambiar a su pareja y que le va a mejorar. Y entonces ya con casarse su pareja dejó de hacer todo lo que hacía antes o cambió toda su actitud. Claro, puede que hayan personas que asumen el compromiso del matrimonio y tienen un cambio real de vida, pero porque ellas quieren hacerlo, ¿cierto? Porque nace en su corazón. Pero el sacramento lo que ayuda es a ratificar, a dejar entrar a Dios en su corazón, le da una gracia especial para poder asumir esa responsabilidad que está adquiriendo, pero no le va a transformar en ciertas cosas. Entonces usted sigue siendo la misma persona que se casó. Entonces si usted el día que se casa está siendo infiel, al otro día que despierta casado, pues va a seguir siendo esa misma persona infiel. Entonces no lo va a transformar. De pronto usted en su libertad va a tomar la decisión de dejar esa infidelidad y decir, oiga, voy a ser una persona correcta. Claro que se puede, pero siempre pensemos eso. No son fórmulas mágicas, no son amuletos, no son cosas que nos transformen como tal, sino nos dan una gracia, nos disponen y son signos visibles, porque nosotros vemos ese sacramento de una realidad invisible, nos comunican esa gracia de Dios. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación, y es porque la gracia sacramental es esa gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, confirmándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que este espíritu de adopción nos une a Dios, nos vuelve vitalmente parte de Dios, uniéndonos a su Hijo, el Salvador. Y el fruto de esa vida justamente tiene 2 características, es personal y es eclesial. Es personal porque cada uno va a recibir pues esa vida en Cristo y obviamente va a recibir toda la gracia y todos los dones que vienen con ella. Pero también por otra parte es un fruto para la Iglesia, porque en la medida en que todos actuamos llevados o movidos por ese espíritu y por esa gracia, pues la Iglesia también va a crecer en la caridad y en su misión de testimonio. Ya regresamos en Conexión Diocesana, los dejamos con la siguiente canción. Cada mañana al despertarme, siento el amor que puedes darme. Siempre camino con tu bendición. Tu voz en mi vida es una canción.
a mi vida. Con tu paz me llenas de armonía. Eres quien cura mis heridas, y tu luz y rey alegría en mi corazón. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto me das, mi Señor. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto me das, mi Señor. Voy de camino hacia el sagrario, lo más perfecto de mi horario. Ay, vengo a alabarte y bendecirte. Vengo con ganas de decirte que eres tú y llegaste a mi vida. Con tu paz me llenas de armonía. Eres quien cura mis heridas, y tu luz y real alegría en mi corazón. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto me das, mi Señor. Cuánto amor, cuánto me das, mi Señor. Gracias, Señor, mi Dios, mi todo. Cuánto amor. Porque tú llegaste a mi vida. Con tu paz me llenas de armonía. Eres quien cura mis heridas, y tu luz y real alegría en mi corazón. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto me das, mi Señor. Cuánto amor, cuánto me das, mi Señor. Solo de ti, Señor, soy y dejo. En conexión Diocesana. Regresamos en Conexión Diocesana, hoy hablando acerca de los sacramentos. Ya hemos hablado acerca de esas características especiales, de la gracia que nos transmiten, y ahora vamos a hablar concretamente de los 7 sacramentos que tiene nuestra Iglesia Católica y cuál es su clasificación o cuáles son sus categorías. Y empezaremos diciendo que en primer lugar están los sacramentos de iniciación cristiana, que como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, pues nos introducen a la vida de la Iglesia, nos dan esa bienvenida, nos hacen parte activa de la Iglesia. En primer lugar encontramos el bautismo. El sacramento del bautismo nos libera del pecado original, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. También en estos sacramentos de iniciación cristiana está la confirmación, que nos fortalece con el Espíritu Santo para vivir nuestra fe de una manera más completa y profunda. El sacramento de la confirmación es también conocido como el sacramento de la madurez cristiana, ya que en el bautismo son nuestros padres y padrinos quienes profesan la fe a nombre nuestro, mientras que en la confirmación somos nosotros mismos quienes confirmamos esa fe en Cristo Jesús. Y finalmente, pero no menos importante, está la Eucaristía, que nos nutre espiritualmente con el cuerpo y la sangre de Cristo. En segundo lugar, en esta clasificación tenemos los sacramentos de sanación. El primero de ellos es la reconciliación, o más conocida como la confesión, que es ese sacramento que nos ofrece el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Y tenemos también la unción de los enfermos,
que es el sacramento que ofrece el consuelo, la paz y, si es la voluntad de Dios, esa curación física a quienes sufren enfermedades graves. Y por último encontramos los sacramentos de servicio, que están el orden sacerdotal, que confiere a los hombres la gracia para liderar y administrar en la iglesia como sacerdotes, para ser otro Cristo en la tierra. Y el matrimonio, que une a un hombre y a una mujer en una alianza de amor y vida, orientada hacia el bienestar mutuo y la procreación, que es uno de los fines del matrimonio, el tener hijos, ¿no? Entonces, estos sacramentos, estos 7 sacramentos, pues, como vemos nosotros, tienen todo un fundamento instituidos por Jesús, fundamentos bíblicos, encontramos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y vamos viendo, ahora vamos a ir a ver cada uno de estos sacramentos. En esta ocasión vamos a iniciar con el sacramento del bautismo. Bueno, y es importante ver que los sacramentos acompañan todo el transcurso o el trayecto de nuestra vida. Hay un sacramento que acompaña cada momento y, por supuesto, vamos a empezar con el nacimiento. Así como hay un nacimiento para todo el mundo ha tenido que nacer, hay un nacimiento a la vida de la iglesia, y este es el sacramento del bautismo, que es considerado la puerta de entrada a la vida cristiana y el primer paso en el camino de la salvación. Como primer sacramento de iniciación cristiana, el bautismo es fundamental en la teología y práctica de la Iglesia Católica. Vamos a compartir con ustedes pues algunos fundamentos bíblicos de este sacramento. Claro que sí, Diana, y el bautismo tiene sus raíces en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo desde el Antiguo Testamento, los simbolismos como el agua del diluvio o la travesía del Mar Rojo, que prefiguran el bautismo que ahora salva a los cristianos. Ya viéndolo en el Nuevo Testamento, el mandato de Jesús establece claramente la importancia del bautismo. Antes de su ascensión, Jesús dijo a sus discípulos: «Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», como lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Además, el acto de bautizar fue practicado por Juan el Bautista, quien bautizaba a las personas en el río Jordán como esa preparación para la llegada del Mesías. Bueno, pero vemos que a lo largo de la palabra de Dios encontramos el signo del agua, el agua que es usada para purificar, el agua que la usamos para limpiar, el agua que es signo de vida, y de manera especial entonces el agua juega un papel fundamental en el sacramento del bautismo, es signo de vida, pero también morimos al pecado y nacemos a una vida nueva. Entonces ahí entramos a hablar nosotros precisamente de la materia y la forma del sacramento. Entonces la materia es aquello que se utiliza, aquello que es esencial, que se necesita para celebrar el sacramento. Entonces en el bautismo la materia pues es el agua, tiene que ser agua natural, agua de una fuente que corre, agua limpia, ¿cierto? Siempre debe ser agua. Y esto, y como quienes han visto un bautismo, que yo creo que todos lo hemos visto, pues el bautismo por lo general lo celebramos o se puede celebrar de 3 maneras. Entonces, aplicar el agua se puede hacer de 3 formas, que es por inmersión. Entonces es cuando se sumerge completamente a la persona en el agua o al niño, y entonces se sumerge como 3 veces, y entonces ahí ya viene la fórmula o las palabras que se van a utilizar ahorita, que ahorita las vamos a ver. Y también está por infusión, es decir, vertiendo el agua sobre la cabeza, o por aspersión, rociando agua sobre la cabeza, pero siempre se coloca. Entonces yo te bautizo, que ahí viene la forma, que es la forma del sacramento, que son las palabras que se utilizan, que es cuando está colocando el agua, entonces dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en cada vez que menciona en nombre del Padre, derrama agua, en nombre del Hijo, derrama agua, y en el nombre del Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria, pues precisamente es esencial para la validez del sacramento. No la podemos cambiar. Ay, no, es que a mí me gusta más, queda más chévere esta oración, esta frase que yo vi. No, es esa la fórmula, y es con agua de una fuente limpia. Por eso, cuando se aplica o cuando se acude al sacramento del bautismo de emergencia, ya vamos a ver más adelante quién lo puede aplicar o quién lo puede dar en ese momento, pero recordemos también, si en algún momento nos corresponde un bautismo de emergencia, por ejemplo un niño que está en una incubadora, que está debatiéndose entre la vida y la muerte, pues ¿qué se hace? Se le aplica el agua, y la fórmula es, entonces usted coge, por ejemplo, con un dedito nomás, moja su dedito en una gotica de agua y se le aplica al niño en la cabecita. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y otra vez del Hijo y del Espíritu Santo. Pues porque en la incubadora no le va a llevar allá todo el agua
¿cierto?, de la jarra, no, es una gotica, y si este niño sobrevive, se salva, pues después va a completarse todos los ritos que falten del sacramento, pero ya ha recibido el agua, eso ya no se repite. Así es. Bueno, ¿quién puede recibir este sacramento? El bautismo está destinado a todas las personas sin distinción de edad, sexo, nacionalidad o precondición espiritual. Puede ser recibido por cualquier persona, ojo, que no haya sido previamente bautizada, ya que, como lo hemos mencionado varias veces, el bautismo solo se administra una vez. Para los adultos se requiere un periodo de catequesis o preparación, es decir, si ya es una persona que sobrepasa los 7 años de edad, incluso no solamente adultos, pues propiamente dicho civilmente, sino ya mayor a 7 años, pues es una persona que ya tiene conciencia y entonces es necesario que haga esta catequesis, esta preparación, mientras que en el caso de los niños, pues son los padres y padrinos quienes deben recibir esta preparación y hacer la promesa de educar al niño en la fe. Y ahí viene algo muy importante y es, ojo, cómo escogemos los padrinos, porque muchas veces se piensa en alguien que pueda dar cierta estabilidad económica o ciertos regalos o ciertos beneficios materiales y se nos olvida que en realidad la misión de los padrinos es ser padres en la fe de ese niño o niña. Y pues ahí el significado o el sentido de la palabra compadre o comadre, madre conmigo, padre conmigo, o sea, una ayuda dentro de esa crianza y educación en la fe. Claro, porque a veces conocemos los padrinos es en la foto, ¿no? En la foto, mire, estos eran sus padrinos, porque los escogen porque el que le va a dar la pinta, porque el que le va a dar, pero no los escogen por una razón espiritual. Oiga, es una persona de fe, porque se dice los padrinos son los segundos padres. Si los papás faltan, ¿quiénes quedan? Los padrinos. Entonces tiene que ser alguien, oiga, que viva la fe, alguien que esté dispuesto a ayudar al niño, alguien que de verdad le pueda dar un ejemplo y un crecimiento en la fe. Por eso se dice en el sacramento del bautismo, padres y padrinos, a ustedes se les confía el alimentar la fe de este niño. Y ellos de repente que sí, que se comprometen, que no sé qué. Pues esa es una tarea, no es solo ahí por el día del bautismo y salir en la foto, ¿cierto? No, que realmente hagan o cumplan esa misión que se les ha encomendado. En cuanto al ministro ordinario del bautismo, que es el ministro común, el que encontramos normalmente, es el obispo, el sacerdote o el diácono. Sin embargo, en estos casos de emergencia, especialmente cuando hay ese peligro de muerte, cualquier persona, incluso un no católico, puede bautizar siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y que utilice la materia y la forma de las que ya nos hablaba el padre Jonathan, de manera correcta y como lo pide el sacramento. Es decir, utilizando la materia y la forma, que ya la habíamos visto, el agua y las palabras, que son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautismo tiene múltiples efectos espirituales. El principal y el más conocido por todos, pues es que el bautismo borra todos nuestros pecados que hayamos cometido hasta ese momento. Quienes se bautizan niños, pues se dice que se le borra también el pecado original a todos, pero cuando a uno lo bautizan, por eso le colocan la vestidura blanca después del sacramento del bautismo, y dice que esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano, consérvala sin mancha, es decir, oiga, que nosotros realmente por el bautismo hemos recibido el perdón de todos los pecados. Y uno puede decir, entonces ¿por qué no que me bauticen antes de morir? Pues no, porque para eso también está el sacramento de la reconciliación o confesión, que nos ayuda a ir como lavando nuevamente ese vestido blanco, nuestra alma, irla purificando y mantenerla siempre limpia. Bueno, otro de los efectos espirituales del bautismo es el nacimiento a una nueva vida por el agua y el espíritu, lo que significa que el bautizado se convierte en una nueva creación y además en hijo de Dios. A través de este sacramento recibimos efectos espirituales como por ejemplo también la incorporación a la iglesia. Es como imaginarnos que se abren esas grandes puertas de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que se abren esas grandes puertas, lo que significa que el bautizado se convierte en un miembro de la comunidad cristiana. Otra gracia que nos confiere el bautismo
es la impronta de un carácter espiritual. Decíamos que habían tres sacramentos que daban una impronta, un sello indeleble que no se borra, que era el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal. Entonces aquí ese sello que nos da es un carácter espiritual indeleble que marca al cristiano como perteneciente a Cristo, es decir, nos incorpora, nos hace hijos de Dios, nos reconoce el bautismo como hijos de Dios. Y finalmente el bautismo también es la apertura a los sacramentos, ya que el bautismo es el primer sacramento necesario antes de recibir cualquier otro sacramento. No podemos ni confirmarnos, ni recibir la Eucaristía, ni casarnos, ni confesarnos hasta haber recibido el sacramento del bautismo, que es el primero y el que inicia toda nuestra vida en la fe. Por eso es puerta de entrada, porque nos abre la posibilidad para recibir los demás sacramentos. Jesús, mi amigo, estás conmigo. Desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. Jesús, mi amigo, estás conmigo. Vengan a mí, dice el Señor, sellando mi alma con su amor, para siempre suyo soy. Me hundo en el agua del perdón y renazco para Dios. En la cruz de salvación inició mi su cuerpo, miembro soy de la Iglesia en comunión. Seré una ofrenda viva de amor para quererte aún más, Señor. Espíritu santificador, vives en mi corazón. No lo dejes nunca, por favor, que ya soy hija de Dios. Jesús, Jesús, mi amigo, estás conmigo. Desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. En mi bautismo. En Conexión Diocesana, descubre la belleza y profundidad de la liturgia de la Iglesia. Es la nueva liturgia que el cielo entona feliz. Qué
esta oportunidad hablaremos sobre los lugares sagrados, aquellos lugares que son destinados al culto común, a la liturgia, a la celebración pública de la oración y los sacramentos. También se conoce como espacios sagrados los destinados a la sepultura de los cristianos, ya que estos por su bautismo han sido configurados como pertenencia de Jesús para toda la eternidad, y en ese lugar de descanso aguardan la resurrección, en la que el alma volverá a unirse a sus cuerpos ya sin enfermedad, dolor ni muerte. Iniciaremos con la abadía, que es una región bajo jurisdicción del abad y la iglesia donde éste desarrolla sus funciones. En la actualidad, el uso más habitual del término está asociado al edificio de estos templos. Es importante destacar que el abad es el religioso que ocupa el lugar superior en la estructura de un monasterio, la abadía. El abad es considerado como el padre espiritual del grupo de monjes que forman parte de la abadía en cuestión. También encontramos los monasterios. En esta clase de edificios habitan los monjes y monjas que se encuentran en retiro o clausura. Los distintos monasterios pueden ser las abadías o también los prioratos, los que tienden a estar ubicados en lugares como los campos, llegando a ser autosuficientes. Convento se refiere al edificio donde viven en comunidad congregaciones de monjas y de frailes en una vida estrictamente religiosa. Los conventos de clausura son aquellos en los cuales las religiosas no tienen permitida la salida. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Colegiata. Se le llama así al templo donde hay o hubo en su tiempo una comunidad de canónigos rurales presidida por un abad. En la actualidad se denomina colegiata a una iglesia principal de tipo colegial, con abad, que no es sede obispal, y donde los oficios divinos se celebran con similar liturgia a la de las catedrales. La muchedumbre, a donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre de... Ahora conoceremos un poco más de los lugares sagrados que tenemos en nuestra diócesis, como la catedral, que puede ser metropolitana si es la más importante de la ciudad, o primada, si su importancia trasciende a la ciudad. El término completo es iglesia catedral, es el lugar donde debería vivir el obispo de una diócesis, desde donde éste gobierna y administra una región que depende de una diócesis, y también es lugar desde que el obispo predica la doctrina de la fe cristiana. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Tócame, límpiame de aquí. Tócame. Basílica. La palabra basílica deriva del griego basilike, que significa casa real. Es considerada como una iglesia destacada, a la que se le han concebido ritos especiales y privilegios en materia de culto, por algún hecho importante ocurrido en ese mismo lugar o por poseer alguna reliquia de gran importancia que motiva a la gente a acudir en peregrinación. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. De
templo, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, son edificios sagrados destinados al culto divino, a la oración en común y a la celebración de los sacramentos, principalmente la Eucaristía. En estos edificios, los fieles tienen derecho a entrar para estas celebraciones públicas. De allí, muchas veces, en estos lugares, las escaleras para entrar en él y la altura para significar la elevación hacia el infinito de Dios. Venme aquí. Santuario es el templo donde por lo general ocurrió un martirio, un hecho prodigioso, un milagro o una aparición mariana. También se le llama al templo donde muchos fieles asisten a venerar a algún santo o alguna advocación de Jesús. Se requiere de la aprobación de la Conferencia Episcopal de cada país para que un santuario pueda llamarse nacional y la aprobación de la Santa Sede para que se le denomine internacional. Aquí en este lugar hay suficiente amor en el Señor. Aquí en este lugar hay suficiente gozo en el corazón. Capilla. Estos son los templos de menor tamaño arquitectónico con un altar pequeño. Pueden ser dependientes de una iglesia más grande, como también estar dentro de ellas. Es Cristo, mi Cristo. Oratorio. Se le conoce así al lugar destinado al culto divino con licencia del ordinario, en beneficio de una comunidad o grupo de fieles que acuden allí, al cual también pueden tener acceso otros fieles con el consentimiento del superior competente. Aquí en este lugar hay una brisa suave de amor. Ermita. Estos son pequeños templos en los que no se celebran ceremonias religiosas habitualmente, pero se rinde culto en ocasiones determinadas. Suelen estar en lugares poco poblados o sin mucha concurrencia. Su paz nos une, su paz, ya no existe el dolor, pues Cristo. Y hasta aquí nuestra sección de liturgia. Los esperamos la próxima emisión con un nuevo tema para aprender sobre nuestra iglesia en común. Tómame en tus brazos y prepárame, Jesús. Dame de tu espíritu para abrazar tu cruz. Te ofrezco mi vida, sé tu Señor mi guía. La noche pasa rápido y mañana he de morir, pero como siempre tu calor lo siento en mí. Me pongo en tus manos, descanso en tus brazos. Hoy vengo a darte todo lo que hay dentro de mí. Vengo a entregarte todo por lo que viví. Mi juventud, Señor, está en tu altar. Recíbela. Hoy digo sí, hoy te respondo con sinceridad. Estoy dispuesto
Tú has sido bien claro sobre lo que debo dar, y hoy me has concedido mi vida ofrendar. Quédate conmigo, quiero ser testigo del inmenso amor que hay en ti. Hoy vengo a darte todo lo que hay dentro de mí. Vengo a entregarte todo por lo que viví. Mi juventud, Señor, está en tu altar. Recíbela. Volveré para decirles que morir vale la pena por la verdadera vida, que es la vida eterna. Mi juventud, Señor, está en tu altar. Recíbela. Hoy digo sí, hoy te respondo con sinceridad. Estoy dispuesto y me arriesgo este paso a dar. Aquí estoy, Señor, hágase en mí tu voluntad. Tu voluntad. Los invitamos también a que pues el bautismo es un sacramento muy importante para nosotros, para los cristianos. Ojalá nosotros nos sepamos por lo menos la fecha en la que fuimos bautizados. Oiga, qué bueno interesarse por conocer, oiga, ¿quién fue el padre que me bautizó? ¿Dónde me bautizaron? ¿En qué iglesia? A veces no conocemos esos datos, ¿no? Ni siquiera sabemos cuándo nos bautizaron. ¿Por qué es importante para los cristianos? Porque es el día que nacemos para la fe. ¿Por qué se nos da el bautismo cuando estamos niños? Porque es una gracia, es un don que nos regalan. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para merecer nuestra fe, simplemente se nos da como una gracia, como un don. Entonces que nosotros amemos esa fe en la que hemos nacido, amemos nuestra fe católica y que realmente valoremos ese sacramento del bautismo. Cuando vayamos a un sacramento, a acompañar a alguien en este sacramento o en cualquier sacramento de los que nos invitan a veces, que no lo hagamos solo por la parte, digamos que social, sino que realmente vivamos ese sacramento. Quienes están oyendo este programa y están pensando de pronto en bautizar a sus hijos, más que preocuparse por la recepción, por lo que van a hacer, por qué voy a darles a los invitados, a quiénes voy a invitar, no, preocúpese por vivir, por acompañar ese momento, ese instante. Eso es lo esencial, eso es lo más importante. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes por conectarse aquí en Conexión Diocesana. Agradecemos a todas nuestras emisoras comunitarias por permitirnos hacer extensivo este programa hasta todas las comunidades de nuestra diócesis. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y que sea el Señor quien derrame abundantes bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. En Conexión Diocesana. Escúchenos en una próxima emisión a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. En Conexión Diocesana, una producción de la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá. Dirección y voz, Padre Jonathan Murcia. Producción sonora y voz, Diana Pascagasa. Apoyo periodístico y voz, Jimena Parra.